Radio Educación. Desde la ciudad. ¿Sabías que en noviembre de 2017 el diccionario Collins eligió fake news como la palabra del año? Los motivos para difundir desinformación son muchos e incluyen objetivos políticos, autopromoción y atraer la atención como parte de algún modelo de negocio. Quienes lo hacen juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia y afirman aportar significado y certeza a una realidad que es compleja, desafiante y cambia rápidamente. Guy Berger, director de Políticas y Estrategias sobre Comunicación e Información de la UNESCO. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha reflexionado sobre el hecho de que para enfrentar la desinformación se requiere la participación de la sociedad? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Afortunadamente tenemos las benditas redes sociales. El López Obrador, un peligro para México. Era una gran mentira, pero les funcionaba repetirla. De todas maneras, no va a haber censura. Este es un asunto nada más de ética. Haiga sido como haiga sido. Pero pues al final de cuentas hoy estamos llenos de muchas falsas noticias. Desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, se han creado numerosas historias irreales con el fin de desprestigiar a adversarios políticos o con el fin de desencadenar conflictos entre gobiernos o entre gobiernos y medios de comunicación. El gobierno asegura que los medios solo inventan, la ciudad es muy segura, nada es como lo cuentan. Si un secuestro te tocó, lo hizo Gutiérrez vivo. Si te atracan mientras comes, seguro fue Ciro Gómez. Si te roban la carcacha, fue culpa de Adela Micha. Y si te pican la cola, ese fue Loret de Mola. Fueron los medios, ellos no tienen remedio. Es un complot, el secuestro es puro argot. Fueron los medios, ellos no tienen remedio. Los problemas son ficción, tienen mucha imaginación. Tema fueron los medios. Compositor Fernando Rivera Calderón. Interpreta El Palomazo Informativo del álbum Peje el Toro es Inocente, México 2004. Si a tu vida ponen fin, el responsable es Joaquín. Si te dieron en la madre, fue culpa de La Torre. Si te atracaron ayer, fueron Carmen y Javier. Si te dan una madresa, este fue Germán de esa. Si eres víctima de acoso, el culpable fue Cebroso. Si te ponen un bombazo, seguro fue el Palomazo. Libro Fake News, el enemigo silencioso. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestro invitado es el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada y autor del libro ya citado
Luis Ángel, buenas tardes. Qué gusto tenerte de nueva cuenta en este espacio. Al contrario, Ana, un gusto para mí enorme estar con ustedes aquí en Radio Educación. ¿Cuál es la razón de ser de los fake news o noticias falsas, más allá de contextos específicos que más adelante analizaremos? ¿Qué se busca con su propagación? Bueno, primeramente debemos de diferenciar los tipos de desinformación que existen actualmente. A grandes rasgos hay 3 tipos de desinformación. El primero de ellos, que es la desinformación que todas aquellas construcciones de orden social que han existido desde siempre, que van precisamente como elemento que en muchos casos le ha dado identidad a muchas culturas. ¿Cuáles son estas desinformaciones o alteraciones, digamos, de la verdad o cuestiones manipuladas para exaltar ciertos elementos? Pues lo podemos ver en mitos, en leyendas, en ciertos rumores, murmuraciones, que son parte de la naturaleza del ser humano y que de una u otra forma estas serie de narrativas son parte, digamos, hoy en día de muchas culturas y de muchas tradiciones orales. Ese tipo de desinformación como tal no tiene un ingrediente, digamos, perjudicial o no tiene un elemento que busque precisamente perjudicar a un sector, a una persona o a una agrupación. Ese es un tipo. Ahora, existe otro tipo que precisamente es el que actualmente nos estamos enfrentando, digamos, es de recién creación. Me refiero a la desinformación que es de índole intencional o deliberada. Este tipo de desinformación existió antes de Internet, eso lo debemos decir. Tiene una gran presencia precisamente en la etapa de desarrollo de los medios de comunicación colectivos masivos, la radio, la prensa, la televisión y por supuesto el cine. Pero era una construcción que tenía precisamente un interés político, un interés económico y que era básicamente elaborado por las grandes élites políticas o las grandes élites económicas. ¿Por qué? Porque básicamente la ciudadanía no tenía acceso a los medios de comunicación o tanta facilidad a estos medios de comunicación y por lo tanto, digamos, su construcción requería de elementos vitales como son los medios de comunicación colectivos masivos. Sin embargo, ese tipo de desinformación deliberada o construida con esta intencionalidad, pues ahora ha migrado al terreno de lo digital. Y en el terreno de lo digital, a diferencia, digamos, de la etapa antes de la llegada de Internet, este tipo de desinformación precisamente actual, esta digital, ya puede ser elaborada por cualquier persona. Me explico. Antes, la desinformación era de control exclusivo de la élite política y de la élite económica. Principalmente los dueños o propietarios de los medios de comunicación estaban de acuerdo, digamos, con las élites políticas para construir estas narrativas. Con la llegada de Internet esto se desquebraja. Ahora la ciudadanía o la gente que hoy en día alberga Internet o las redes sociodigitales puede construir desinformación digital con el objetivo, pues, totalmente de perjudicar a una persona, perjudicar a una empresa, perjudicar a una agrupación, a una administración e inclusive ahora con el COVID se han dado fenómenos de desinformación digital en contra de una cultura o de una raza. Recordemos que al inicio del COVID-19 se crearon mitos de que los chinos y la gente asiática era precisamente la propagadora de todo este virus que actualmente nos está aquejando a toda la humanidad y se crearon unas narrativas en contra, digamos, de esta comunidad asiática. Entonces ahí hay todo un propósito, hay toda una industria que yo le llamo así, una industria de la desinformación en la cual hay personas que a partir de la construcción de narrativas que muchas veces pueden ser desde un portal de noticias, de información falsa, hasta lo que hoy en día que son cuestiones más sofisticadas, que ya tienen que ver con la mutación o clonación de una persona, o sea, de la identidad de una persona, de la identidad de un medio, e inclusive
Ya con cuestiones más avanzadas existe una figura que se llama los famosos deepfake, que es a partir de inteligencia artificial reconstruyen, digamos, la identidad visual, digamos, todo esto que tiene que ver con la gesticulación, la entonación de una persona y le colocan, digamos, palabras o situaciones que esta persona nunca en su vida había dicho o hecho. Hoy en día, pues eso es una industria que actualmente está generando y produciendo miles de millones de dólares, no solamente en México, sino en todo el mundo. Bueno, ese es el segundo tipo. El tercer tipo es la desinformación, que es básicamente construida a partir de hechos que son sacados, digamos, de contexto. Esto es muy peculiar o muy dado precisamente en Internet, que de repente una persona en una coyuntura decide subir un video o tomar un video y decir, miren, esto está ocurriendo en la Ciudad de México, cuando a lo mejor el video ni siquiera, aunque es real, o sea, es real en el sentido de que sí ocurrió, ni siquiera ocurre en la Ciudad de México, ni siquiera en el contexto. Muchas veces nos hemos topado que este tipo, digamos, de desinformación busca precisamente eso, sacar de contexto algo que sí ocurrió para magnificar una situación de coyuntura. Con ello, este tipo de desinformación es básicamente tergiversar la realidad o la verdad a partir de hechos que, vuelvo y repito, fueron verdaderos, pero que son sacados en contexto. Esto se da mucho con imágenes y con videos. Bueno, ese digamos que podría ser el ecosistema informativo o de presencia comunicativa de la desinformación. Ahora, esto actualmente pues nos está traduciendo graves problemas porque de lo que estoy ahorita manifestando, el que más apogeo o mayor presencia tiene en el ámbito digital es precisamente el segundo, el de la desinformación deliberada o desinformación que busca precisamente dañar a una persona, dañar una empresa, dañar una institución o inclusive todo un gobierno. Ese es el que actualmente estamos viviendo, estimada. Doctor Luis Ángel Hurtado Razo, ¿por qué en el libro calificas a los fake news como el enemigo silencioso? El tema de las fake news no es nuevo. El tema de las fake news viene precisamente con todos estos avances que ha tenido la humanidad en materia informativa a raíz de la llegada de Internet y sobre todo con la potencialidad que tuvimos con el desarrollo de las redes sociodigitales. Nos percatamos, digamos, en sus inicios de Internet y de las redes sociodigitales, que éstas nos permitían o nos abrían caminos a mayor número de información, nos permitía mayor libertad de expresión, nos permitía interactuar con personas en cualquier parte del mundo y se hablaba, digamos, de todas estas bondades y de todas estas situaciones positivas que nos permitía Internet. Sin embargo, nunca se nos habló de los grandes problemas que actualmente estamos enfrentando, todas esas enfermedades que tiene actualmente Internet, en las cuales precisamente está todo el fenómeno de las fake news o la desinformación digital, porque precisamente esta enfermedad viene intrínsecamente vinculada con todo el desarrollo informativo que nos ofrece Internet. Lo llamo enemigo silencioso porque muchas voces acallaron ese problema, porque precisamente no querían ver, digamos, una realidad o no querían percibir la realidad y que dentro de esa realidad pues hay como todo, cosas positivas y cosas negativas. Había muchos intereses principalmente de las redes sociodigitales o los propietarios de las redes sociodigitales de ocultar precisamente esta enfermedad que actualmente tiene Internet, que es precisamente la desinformación digital. ¿Y por qué digo que querían acallar eso? Porque deseaban eliminarlo de la narrativa, porque precisamente, como todo, podría generar grandes problemas al interior de las empresas, los intereses que tienen estas empresas, porque precisamente a nadie le gusta hablar precisamente de cuando hay un problema, sino todo lo contrario, de todas las bondades. Muchas personas, creo que desde el principio, si Facebook, Twitter, YouTube, el mismo Instagram, WhatsApp, nos pusieran una advertencia de que usted va a hacer uso de este servicio, pero al tener, digamos, este servicio, hay todas estas posibilidades de que le llegue desinformación,
de que alguien como tal pueda suplantar su identidad, pueda haber robo de datos. Bueno, toda esa enfermedad pues se acalló y no se dijo. Y ese precisamente es el enemigo que actualmente con la coyuntura del COVID-19 estamos enfrentándonos. Y nos enfrentamos con una coyuntura en la cual estamos viviendo dos pandemias paralelas, una pandemia de corte informativo y otra de corte en materia de salud. Muchas veces ya lo dijo la misma Organización Mundial de la Salud, precisamente en abril de este año, y acuñe precisamente el término de infodemia, como este elemento es un efecto o un estado en el cual los usuarios de Internet y por supuesto los individuos que hoy conforman los habitantes de este planeta, estamos enfrentando un fenómeno en el cual estamos bombardeados por una gran cantidad de información, que mucha de esa información actualmente, al consumirse principalmente en Internet, tiene dos características. ¿Cuáles son? Estas dos características, que es muy emotiva, tiene altas dosis de emotividad, pero también tiene altas dosis de falta de corroboración de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que es imprecisa. Y con ello se genera un efecto que hoy en día se conoce como infodemia. La infodemia es esta gran cantidad de información que tiene el usuario y que muchas veces ya no sabe distinguir entre lo que es verdadero y de lo que es falso. Y que muchas veces viene a corroborar su forma de ver el mundo y que la consumen y la comparten y con ello se aumenta, digamos, el número de contagio en materia desinformativa de este virus que actualmente nos está, digamos, generando toda esta insuficiencia, digamos, informativa para tener información más precisa. La misma OMS dice actualmente que la desinformación es inclusive mucho más peligrosa que el virus COVID-19. En este sentido, ¿cómo podemos los consumidores de contenidos distinguir entre información fidedigna y la que no lo es? Básicamente yo he dicho que son dos elementos centrales. La primera, que tiene que ver con las características de Internet, y esto es precisamente de que Internet, al manejarse el espacio o la información de forma mucho más rápida, la información muchas veces es procesada o ni siquiera procesada por los usuarios, que simplemente se suben, digamos, a estas dinámicas de los famosos trending topic o todos estos temas del momento, y que muchas veces descuidan esta posibilidad de verificar la información. Entonces, uno de los grandes problemas que actualmente tenemos es la velocidad de la información que fluye en las redes sociodigitales y por supuesto en Internet. Por ello, yo recomiendo que que antes de compartir cualquier cosa, antes de generar cualquier comentario sobre un tema de coyuntura o sobre cualquier situación, hay que por lo menos revisar la información. Hay que verla. Primeramente, pues, ¿cuántas personas no muchas veces comparten información solamente con el simple título de la nota? No, pues hay que entrar. Muchas veces nos llevamos grandes sorpresas de que el título no corresponde con el cuerpo de la nota, o revisar el video que muchas veces se están enviando, o revisar, pues, más allá la información, atar cabos. Entonces, al momento de que hacemos este proceso de revisión, bajamos la velocidad de consumo en el sentido de bajamos la velocidad de compartir la información y con ello se contrarresta este efecto de precisamente compartir desinformación digital. Y segundo, uno que es bien importante y que tiene que ver precisamente con algo que los especialistas en comunicación llaman criterio informativo. El criterio informativo se construye a partir de que no solamente se informe el individuo por un medio de comunicación. En México actualmente está pasando ese fenómeno. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los mexicanos consumimos en promedio 8 horas 40 minutos, esto según el 2019, hoy en día a lo mejor es más, en el consumo de Internet. En segundo lugar está la televisión, 2 horas 20 minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un equilibrio informativo, un sano equilibrio informativo, que no solamente nos informemos por Internet, sino que contrastemos la información que ofrece, por supuesto, Internet con otros medios como la prensa, la radio,
la televisión, el mismo cine, porque hay muchos documentales que nos ofrecen grandes bancos de información, y por supuesto un elemento fundamental en todas las culturas, que es información vía los medios escritos como los libros. En ese sentido, ya al tener, digamos, esta información, digamos, corroborar información en diversidad de medios, esto nos va a permitir generar un criterio informativo que nos va a permitir a distinguir información falsa de información verdadera. Y eso a su vez también va a beneficiar porque vamos a disminuir la velocidad, digamos, de consumo y de transmisión de información en Internet. Los contenidos que subamos los vamos a hacer con argumentos más que con cuestiones emotivas, que es, digamos, esta parte que construye la infodemia. Y también a la par nos va a ayudar a permitir generar un debate público mucho más sano en contextos como los actuales que estamos viviendo. Y también a la par se va a ir disminuyendo estos efectos también de mucha polarización que actualmente estamos viviendo en Internet y en la sociedad en general. Doctor Luis Ángel Hurtado Razo, en tu libro de próxima aparición, Fake News, el enemigo silencioso, analizas dos momentos cuyo común denominador son justamente las noticias falsas. Por un lado, analizas las elecciones presidenciales del 2018 y por el otro la pandemia de COVID-19. ¿Por qué ambos te han parecido de especial interés? Primeramente, la cuestión de la desinformación digital o las fake news, se tenía un gran precedente o se tenían grandes afirmaciones de diferentes especialistas en el ámbito de la comunicación de que estas tenían una gran presencia o había altas dosis en los procesos de corte coyuntural electorales. Por supuesto, las elecciones presidenciales o diversos plebiscitos que se realizaban en diferentes países. Por ello, yo decidí hacer un análisis precisamente de las elecciones 2018 como precisamente este antecedente de decir, a ver, esto ocurre en el contexto mexicano y ciertamente encontramos una alta dosis de presencia de desinformación en esta coyuntura porque tiene que ver con precisamente el segundo tipo de desinformación, la desinformación deliberada o la desinformación con intereses. Lógicamente, en la política y en procesos electorales van muy ligados con cuestiones de intereses políticos y económicos, y esto corrobora lo que muchos de mis colegas alrededor del mundo han afirmado. Sin embargo, yo manifesté que la desinformación digital no solamente tenía que estar presente en las coyunturas de corte político electoral, sino que también tenían grandes intereses en estar presentes en efectos de corte, digamos, de desastres naturales o temas coyunturales como el que estamos viviendo de corte de salud. Esto lo corroboré precisamente cuando a nosotros en el 2017 como país nos ocurre precisamente un suceso en el cual el sismo del 19 de septiembre simbra, digamos, la parte centro del país y con ello pues hay un desastre de corte natural. Lógicamente los desastres naturales activan dentro de las mecánicas de corte cerebral en todo ser vivo en este planeta precisamente al primer instinto. ¿Cuál es ese primer instinto? La salvación. Y la salvación en el tema, digamos, de la especie humana está intrínsecamente ligado precisamente con la información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros asociamos que la información puede ser un mecanismo por el cual podemos obtener ciertos elementos que nos permita preservarnos nuestra integridad física y con ellos mantener, digamos, nuestra vida. En ese sentido, este desastre que ocurrió en el 2017 me permitió abrir un escenario de debate en el cual las fake news prosperan en este tipo de escenarios, porque las fake news, una de las características que tiene, o más bien dos de las características que tiene, una de ellas es que son información que fluye de manera más rápida que la información verificada, construida desde los medios de comunicación, esta de corte periodística, y fluye de manera más rápida porque precisamente no necesita verificarse, no necesita de una construcción periodística, etc. Por ello fluye de manera más rápida. Y segunda,
que tiene que ver precisamente con la cuestión emotiva. La emotividad, pues lógicamente en sucesos de corte adversos como los que acabo de narrar, pues tienden a presentarnos en escenarios de mayor vulnerabilidad y lógicamente en esos escenarios de mayor vulnerabilidad, de mayor miedo, pues a reforzar esos miedos o a tratar de apaciguar esos miedos con este tipo de desinformación. Por eso me di a la tarea precisamente de comparar la estructura narrativa de las noticias falsas o de la desinformación digital de corte político electoral en un proceso electoral como fue el 2018 y desinformación digital de corte, digamos, en situaciones de desgracias provocadas por desastres naturales o por coyunturas, digamos, de corte de salud. La narrativa es casi siempre la misma. Son escenarios en los cuales la gente que las elabora de forma deliberada, pues busca precisamente corroborar sucesos en los cuales apoya a cuestiones de mayor emotividad, como decir, corrupción en el ámbito político, en el ámbito de tragedia, todas estas teorías de conspiración que precisamente se asocian también con la corrupción, de decir, bueno, las teorías de conspiración vienen acerca de que el gobierno oculta cosas, acá hay un interés económico detrás de la implementación de vacunas, bueno, hay una serie de narrativas de ese corte. Entonces empecé a encontrar ciertas similitudes en estos dos contextos y que básicamente demuestran precisamente lo peligroso que es la desinformación y lo peligroso que es en el sentido de que las personas que lo están nutriendo pues no tienen, digamos, diferencia entre un proceso electoral y precisamente una coyuntura como el COVID-19. Porque, repito, la desinformación digital deliberada o construida tiene un interés económico, porque es una industria, pero también un interés político, porque precisamente apuntala a contradecir todo el ordenamiento que muchas veces o todas estas implementaciones que hacen los gobiernos para combatir un virus como es el COVID-19. Para resumir toda esta parte, la estructura del libro se hace precisamente con ese afán de demostrar precisamente que la desinformación no solamente está presente en los temas de corte político electoral, sino que la desinformación puede estar presente en coyunturas de desastres naturales o de materia de salud como la que actualmente estamos viviendo. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, el libro Fake News, el enemigo silencioso. Nuestro invitado es el autor de este material, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, pueden hacerlo enviando un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Mi nombre es César Augusto Rodríguez Cano, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y les quiero hablar del desafío que tenemos en nuestras sociedades para construir una ciudadanía enterada frente a la información que circula todos los días. Además de las noticias de los medios periodísticos, también constantemente nos enfrentamos a una esfera de desinformación en la cual aparecen fenómenos como las noticias falsas, las teorías de la conspiración, rumores, este fenómeno que se conoce como cosecha de clics, que nos exige leer noticias muy simples solo para mercantilizar justamente sitios informativos. Además también de otros fenómenos como la propaganda y la información hiperpartidaria o militante. Entonces, vivimos constantemente ante este reto. Las noticias falsas, por ejemplo, atacan flancos débiles en el plano emocional, buscan generar emociones como el miedo o el enojo. Y en sí el fenómeno en general pues alude a lo que se conoce como infoxicación, la intoxicación de información, que es constante en momentos clave
de nuestra cultura, por ejemplo, en el temblor de 2017, en las elecciones de 2018, en la pandemia que estamos atravesando, porque atrae el interés, la atención, la disputa por la percepción de actores políticos y de actores económicos relevantes, que justamente eso, se enfrentan en una constante disputa por atraer la atención de los ciudadanos. Entonces, ¿qué podemos hacer para construir esta ciudadanía sustentable en términos informativos? Pues justamente este ejercicio de desintoxicación y de cuidado y esmero en nuestra relación cotidiana con los espacios informativos, con las redes digitales, tener calma para contrastar información que parece relevante, reducir el uso de plataformas donde hay este constante alarmismo, incluso hasta reducir también el contacto con personas propensas a pues compartir este tipo de información. A final de cuentas, una ciudadanía enterada, informada, siempre va a enfrentar de mejor manera crisis como las que estamos atravesando. Mi nombre es César Augusto Rodríguez Cano, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, y mi paisaje interno lo constituye un paseo diario con mi mascota, mi perrita Lluvia, por las calles y parques de la ciudad. Les mando un saludo. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada, el tema del día, el libro Fake News, El enemigo silencioso. Nuestro invitado es su autor, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Luis Ángel, ¿los fake news pueden pasar como hechos aislados que incluso no son indiferentes? ¿Cuál es la diferencia o qué sucede cuando nos encontramos en este terreno de fake news como hechos aislados y cuando se convierten en una estrategia de comunicación política? Actualmente se piensa que la industria de la desinformación o todo lo que conlleva precisamente a la elaboración de fake news puede tomarse como hechos aislados, o se creía eso, de que esta industria trabajaba digamos, aislada de los contextos actuales. Sin embargo, no es así. Actualmente la desinformación digital o las fake news están elaboradas totalmente como hechos de corte coyuntural. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy revisamos las diferentes redes sociodigitales y vemos los temas de tendencia y encontramos uno que, digamos, refuerce ciertos precedentes o ciertas formas de ver la realidad de una gran cantidad de personas, ese tema lo más seguro es que sea retomado por gente que elabora esta desinformación digital. Me explico, es más probable que la mayor fuente de información que actualmente están usando las personas que elaboran estas desinformación digital o fake news sea precisamente nuestras publicaciones que nosotros emitimos en las redes sociodigitales, porque precisamente a partir de estos temas de interés es que estas personas elaboran precisamente noticias falsas o desinformación digital sobre ello, porque hay un gran número de personas que comentan sobre el tema. Y al haber un gran número de personas que comentan sobre el tema, entonces quiere decir que hay un público que posiblemente consuma ese tipo de desinformación digital. Entonces, vemos precisamente que a diferencia de otras coyunturas, la desinformación está intrínsecamente ligada a todos los hechos que actualmente están ocurriendo en la sociedad y por supuesto en las personas, porque uno pensaría que la desinformación digital
está hecha para grandes números de personas, pero no es así. Está hecha para la cuestión individual, porque toca fibras tan sensibles que simplemente cuando las revisa las personas se percatan precisamente como que corroboran esa forma de pensar, pero como si estuvieran hechas para decirte de esta forma: tú tienes la razón, ese político es corrupto, o tú tienes la razón, ese virus no existe. Y lo tomamos de una forma tan personal que precisamente ese es su éxito. La desinformación digital rompe los esquemas que tenían precisamente la construcción de esta narrativa antes de la llegada de Internet. O sea, la forma en que se hacía la desinformación en los medios de comunicación tradicionales estaba hecha precisamente para la gran colectividad, pero aquí no es así. La desinformación está hecha precisamente para apuntalar todas esas fibras sensibles de una persona. Con ello, ¿qué quiero decir? Que hay especialistas, y esto me atrevo a decirlo porque tengo los datos, precisamente lo arrojo en el libro, de que la gente que elabora esta desinformación digital tiene equipos sumamente conformados de especialistas en el ámbito no solamente de la comunicación, sino en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la cuestión legal, o sea, abogados. Tiene personas que asesoran desde el punto de vista psicológico, antropológico, político. O sea, la desinformación actualmente es un tema tan avanzado que requiere precisamente algo que yo también someto a discusión en mi libro, que es la profesionalización de la construcción de las narrativas falsas. Para que pueda tener tanto impacto, hay un ejército de personas detrás que precisamente están apoyando con todos estos elementos que hacen que pasen a ser desinformación que va a la gran colectividad a una desinformación digital de manera individual. Y al ser individual nos pega tanto que nosotros decidimos externarlo. Y por eso decidimos o comentarla o compartirla. Y al compartirla, muchas veces nosotros la exponemos o se la compartimos. De hecho, es parte de la investigación que realizo. De las 5 redes sociodigitales que se analizan, los mexicanos decidimos compartir, o nuestro primer núcleo con el que compartimos la desinformación digital es con nuestra familia. Y ahí precisamente es el efecto que provoca esta desinformación. Cuando lo compartimos con la gente que más queremos porque pensamos que le hacemos un bien, logran el objetivo, que es tratar de persuadir a nuestros integrantes familiares, y muchas veces esos integrantes familiares la comparten con el siguiente círculo, que son los círculos de amistades, con nuestros círculos laborales, etcétera, etcétera. Y cuando vemos el fenómeno que ocurrió de una manera individual, tiene un impacto colectivo masivo. En ese sentido, y esto para responder esta pregunta, mi estimada Ana, que tiene que ver precisamente si las fake news están aisladas o están lejanas, digamos, de las sociedades, pues no es así. Nosotros todos los días que subimos información en las redes sociodigitales, estamos nutriendo precisamente ese ejército, que vuelvo a lo mismo, repito, por eso le llamo que es una pandemia, porque es un virus. Ese virus se adapta a la información que nosotros le estamos dando, y al adaptarse evoluciona y presenta desinformación más precisa y más cercana para invadir precisamente los diferentes cuerpos que hoy constituyen a los usuarios, que hoy en día damos forma a lo que es Internet y por supuesto a las redes sociodigitales. Pues varias cuestiones interesantes las que has señalado. Si me permites, quisiera detenerme en esta. Ya nos mencionabas que hay especialistas en distintos ámbitos que de manera, digamos, profesional se dedican a elaborar esta desinformación digital. Entonces, hablamos de muchas mentes y de mucho dinero tras esta industria. ¿Es posible identificar las cabezas detrás de la misma? Bueno, hay investigaciones que arrojan que precisamente hay toda una suerte, digamos, de ciertos intereses políticos
vinculados precisamente en sectores de partidos políticos cercanos al pensamiento de la ultraderecha, pero también hay investigaciones que se han hecho que vinculan precisamente la construcción de estas narrativas también a sectores de partidos políticos cercanos a la ultraizquierda, principalmente a estos regímenes autoritarios. Y esto para responder esta pregunta es que las fake news, a diferencia, digamos, de la información periodística, las fake news no tienen intereses ideológicos, sino tienen más bien intereses económicos. Porque esta industria, si se acercan partidarios, digamos, de izquierda, le ofrecen igualmente los servicios que como si fuera un partido de derecha. En ese sentido, hay investigaciones también que arropan actualmente a que hay una conspiración mundial en la construcción precisamente de todo este orden de la desinformación digital. Todo esto lo señalan precisamente a raíz del suceso que ocurrió en el 2016 con los plebiscitos del Brexit en Inglaterra, la elección precisamente también de Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016 y el plebiscito por la paz en Colombia en ese mismo año. Bueno, las investigaciones que se tiene es que hubo una suerte de grupos que, arropados desde intereses políticos y económicos de corte, digamos, de derecha o de sectores conservadores, decidieron apoyar a ciertas investigaciones o a ciertos consultores en materia de estrategia de comunicación política que construyeron, digamos, todo este corpus que hoy conocemos como la aplicación de la ciencia de datos en términos de la desinformación digital. Entonces, dicho de otra forma, los grandes precursores en el desarrollo de esta desinformación digital son precisamente grupos cercanos al pensamiento de derecha o de ultraderecha o conservador que han decidido invertir fuertes cantidades de dinero para el desarrollo no solamente científico, porque apoyan todo esto que tiene que ver con la ciencia de datos, sino que con el uso precisamente de todo ese desarrollo científico para la implementación de estrategias de corte político electoral en situaciones como las que hemos vivido. Hay investigaciones que arroparon precisamente en el 2017 con el caso de Cambridge Analytica, en el cual se demuestra que esta consultora es arropada precisamente por gente cercana al partido conservador, en el caso de Inglaterra o en el Reino Unido, y por supuesto también al partido republicano por parte de los Estados Unidos. Entonces, para responder esta pregunta, estimada Ana, quienes más han apostado en el desarrollo de la desinformación digital y más en el uso de la ciencia de datos que tiene que ver con el famoso Big Data o todo este tema de los algoritmos, es precisamente las vertientes ideológicas presentadas principalmente en los partidos de derecha y ultraderecha. Pero esto, acabo de rescatar, no es único solamente de la derecha y la ultraderecha. Ha habido casos en el mundo donde también la izquierda o la ultraizquierda más acertadamente ha arropado también toda esta industria de la desinformación digital. En tu libro de próxima aparición das cuenta de lo que se llamó en el marco del proceso electoral presidencial de 2018 Operación Berlín, una maniobra, digamos, contra el hoy presidente López Obrador. ¿Puedes comentarle a nuestras audiencias en qué consistió esta, quiénes y cómo la orquestaron y qué resultados tuvo? Sí, por supuesto. Es una operación que se configura precisamente en la calle de Berlín, en la Ciudad de México, y que tenía como objetivo la construcción de un equipo de especialistas, principalmente periodistas, escritores, comunicólogos, publicistas, orquestar, digamos, toda una construcción de una narrativa en contra precisamente de un actor político, en este caso el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Se configura, digamos, todo este grupo o este aparato de personas que fueron arropadas principalmente, y esto no lo documento yo, sino lo documentan investigaciones periodísticas emanadas del portal de noticias Eje Central. Hay evidencia
de que esta operación denominada Berlín se configuró a partir, digamos, de la intervención de grupos empresariales opositores a la ideología del ahora presidente de México y también afines a grupos políticos, pero aquí viene el dato interesante de esto, que no solamente es el grupo político y el grupo empresarial, sino que también arropa a figuras de intelectuales que también son opositores a esta, digamos, a la posición o a la configuración ideológica del hoy presidente de México. Esta investigación demuestra que el mayor precursor intelectual detrás de ello es Enrique Krause, el escritor, investigador y historiador mexicano, que arropa precisamente esta vertiente de asesorar a este grupo y que este grupo a su vez tuviera, digamos, mayor efectividad. Sin embargo, este grupo, a diferencia de los grupos que son actualmente la industria de la desinformación, pues carecía precisamente toda esa profesionalización que actualmente tienen la gente que opera y difunde este tipo de fake news. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estas personas a lo mejor eran periodistas, intelectuales, gente que tiene gran desarrollo, digamos, en lo profesional, en el ambiente del periodismo y por supuesto de la escritura, pero no tiene la gran experiencia o la profesionalización que sí tiene la gente que hoy en día opera la desinformación digital. ¿Esto qué derivó? Pues que principalmente los fake news que construyeron o las diferentes noticias falsas que se arroparon en esta calle de la Ciudad de México, pues no tuvieran precisamente tanto impacto como sí lo tienen actualmente la desinformación digital que actualmente se está construyendo desde la industria. Con ello, ¿qué quiero dar a entender, mi estimada Ana? Que hoy en día cualquier persona puede construir desinformación, sí, pero sin embargo, esto no quiere decir que cualquier persona que construya desinformación tenga, digamos, la efectividad para poder propagar este virus de la desinformación, sino que más bien tiene que ver con una cuestión profesionalizante de la gente que actualmente está detrás de la construcción de la desinformación. Al ser una industria, pues existen personas altamente capacitadas que son contratadas para poder precisamente a partir del conocimiento que estas personas tienen en un sector, poder, digamos, construir estas narrativas de la desinformación digital. Mencionaba yo previamente, pues que hay abogados, hay politólogos, hay comunicólogos, hay publicistas, hay psicólogos, pero también hay un sector que no mencioné, que es el ámbito de la gente que actualmente se estudia todo lo que es la ciencia de datos, todo lo que tiene que ver con ingeniería en computación, etcétera, etcétera. Esto lo hace un esquema muy profesionalizante que por supuesto el suceso de la calle de Berlín o la operación Berlín en el 2018 no tenía o careció. Por ello no tuvo mayor, digamos, impacto y eso hay que celebrarlo porque imagínense unas elecciones del 2018 completamente abarrotadas de desinformación digital efectiva y que pusieran en tela de juicio precisamente la capacidad que tiene la gente para distinguir propuestas verdaderas de propuestas falsas y con ello apuntalar y deteriorar nuestra democracia en México. ¿Cuándo estará ya circulando este libro Fake News, El enemigo silencioso, y cómo podemos conseguirlo? El libro como tal sale bajo el sello editorial de ACAL, México. El libro va a estar en circulación a finales de este 2020, principios del 2021, y va a estar disponible pues en todas las librerías del país y por supuesto en tiendas virtuales de conveniencia de cualquier usuario. También vamos a buscar la forma de que algunas partes de él esté de acceso libre porque es un tema de salud pública, así lo digo y así lo manifiesto. La desinformación es un tema actualmente también de salud pública y buscaré las vías. Precisamente celebro en este caso a Radio de Educación que me dé la oportunidad precisamente de compartir parte de su contenido porque buscamos precisamente que esta información sea acogida por los diferentes mexicanos o interesados en el tema de la desinformación
para disminuir la efectividad de la desinformación y, por supuesto, para disminuir esa pandemia que actualmente estamos viviendo, estimada Ana. Ya en la parte final de esta entrevista, ¿podrías decirnos algo más sobre esto que has señalado, que la desinformación digital es un tema de salud pública? ¿Por qué? Porque precisamente las decisiones que actualmente estamos teniendo en México y en todo el mundo se derivan precisamente de la información. La información, hay diferentes cartas o diferentes decretos que se han hecho no solamente en el país, sino en el mundo entero, de que la información es un derecho que tienen todos los habitantes, y en este caso en México también es un derecho que tenemos. Ahora, si es un derecho, entonces tenemos que preservarlo, y al ser un derecho debemos también cuidarlo de que no se contagie de desinformación de corte digital, y al contagiarse, muchas veces esta información se traduce precisamente en cuestiones de manifestaciones de decisiones. Pueden ser por la vía electoral, que tomemos precisamente decisiones incorrectas al momento de elegir a nuestros representantes. Puede ser un tema de salud pública, al recibir todas estas informaciones o cadenas que nos llegaban sobre remedios que curaban el COVID-19 o todas estas falsas medicaciones que pueden eliminar el COVID-19, pero también podemos verla en el tema, digamos, que actualmente está creciendo, que es el tema de la polarización, de que precisamente nos estamos informando por cuestiones más emotivas y cuestiones completamente sacadas de contexto o falsas, y que esto muchas veces afecta el tema de la salud pública al debatir y cuestionar ciertas decisiones que tienen ciertos mandatarios, o a exigirles cosas que a lo mejor ni siquiera deben de considerarse, y esto tiene que ver con repercusiones en materia de política pública, que muchas veces se traduce precisamente en una cuestión de inoperancia o poca efectividad en los gobiernos. Por ello, he sostenido que el tema de la desinformación también debe de ser considerado un tema de salud pública, porque actualmente, si tomamos malas decisiones a partir de mala información, entonces estaríamos teniendo un grave aprieto como sociedad. Pues la invitación a conseguir este libro en cuanto ya esté disponible, Fake News, el enemigo silencioso, del doctor Luis Ángel Hurtado Razo, a quien agradecemos su presencia en este espacio. Y si te parece, comentarnos cómo te localizamos en redes sociales. Pues bueno, me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube como Luis Ángel Hurtado Razo. También me encuentran precisamente en las redes sociodigitales de comunicación política aplicada, y pues también me pueden escribir directamente en cualquiera de estos espacios. Muchísimas gracias, Luis Ángel Hurtado Razo, por haber estado en Somos Paisaje Interno. Muy buenas tardes. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Muy buena tarde. ¿Sabes identificar cuando una noticia es falsa? Para no caer en engaños mediáticos, el Centro de Cultura Digital pone a tu disposición la guía de verificación de noticias en medios digitales. Ingresa a su página electrónica y descárgala de manera gratuita. Intoxicaciones informativas y fake news. Jean-Paul Sartre retrata la influencia de los medios y su manipulación sobre los lectores durante la Guerra Fría en Nekrasov. Te recomendamos leerlo. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Practicando la atención plena en una taza de café. Voy a hablar del café mientras tú miras tu taza y enderezas la espalda. Mira los contornos de tu taza y ve observando su cuenco. Mira al interior de la taza, despacio, sin prisa. Esto es todo lo que existe. Mira de manera serena hasta que tu mirada llegue a la superficie del líquido caliente, humeante, como obsidiana líquida que descansa ahí
en tu taza a pleno día. Date cuenta que el color no es uniforme y que si te asomas de un lado o del otro, las tonalidades cambian. Aquí más negro, allá más café, tal vez un tono rojizo por allá, o hasta un tono azulado en este o en el otro lado. Es un espejo de obsidiana en donde más que observarte, dejas que tu mirada descanse y curiosee hacia tu espacio interno. Presta atención al vapor que va subiendo en ligeros movimientos circulares, giros por aquí y por allá, que acarician el aire que reposa sobre la obsidiana líquida, columnas danzarinas, mientras respiras, inhalas, exhalas. Inhalas y de pronto un perfume llena todo tu ser. Deja que este perfume te llene por completo y te llenes tú de él. Tú eres el lugar donde el café sucede. Acerca tus manos y siente el calor de la taza, el calor del café a través de ella. Siente cómo recorre tu piel, tus músculos, tus huesos. El calor del café, el calor de la taza, el calor en tu cuerpo. Ahora mira de nuevo la obsidiana líquida frente a ti. ¿Qué tal un sorbito breve? La sensación en tus labios y en tu lengua. ¿Percibes cómo se unen sabor y perfume? ¿Cómo el líquido perfumado te inunda y te llena de sí? Ve pasando el trago y percibe de lleno su sabor. ¿Es amargo? ¿Es ácido? ¿Es frutal? ¿Cuánta experiencia en una taza de café? Un universo sucediendo ahí, en el encuentro del café, y eso que llamas tú mismo, tú misma. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Luis Ángel Hurtado Razo y César Augusto Rodríguez Cano, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.